Muy buenos días, hermanos y hermanas en Cristo. La paz de nuestro Señor Jesucristo esté contigo y con todos los tuyos en este día maravilloso que nos regala el Dios del amor, el Dios de la ternura. Y en este día nuestra Madre, la Iglesia, nos presenta el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículo del 9 al 14. Escuchamos. En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola por algunos que estaban convencidos de ser justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y otro publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba en su interior de esta manera: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones e injustos y adúlteros, o como el publicano. Ayuno 2 veces por semanas y doy la 10ª parte de todas mis entradas. Mientras tanto, el publicano se quedaba atrás y no se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Yo les digo que este último estaba en gracia de Dios cuando volvió a su casa, pero el fariseo no, porque el que se hace grande será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día maravilloso el Señor nos regala una palabra de vida. Viene este evangelio, este anuncio de este querigma, de esta feliz noticia, viene a cumplirse en tu vida y en mi vida. Hoy el Señor Jesús nos habla de esta parábola. Dios hace unas comparaciones. Y entonces, ¿qué nos dice este evangelio a ti y a mí? Pues recuérdate que la palabra es el pan que nos alimenta. Y Jesús, a través de su palabra, nos habla al corazón. Dice entonces en el evangelio de hoy, dice Jesús que al ver que algunas personas estaban convencidos de ser justos y despreciaban a los demás, entonces el Señor Jesús habla de estas dos parábolas. Y dice que había en el templo, estaban orando dos personas, este fariseo y este publicano. Y entonces, ¿qué sucede? Que este fariseo decía en su interior: Padre, te doy gracias porque no soy como estos pecadores, adúlteros, y que doy el diezmo del dinero que traigo el diezmo hacia ti, Señor. No soy como este publicano. Pues recuérdate que los publicanos pertenecían a los paganos. Y entonces dice Jesús que había también en el templo un publicano. Y este publicano se quedaba en la parte de atrás del templo. ¿Pero qué hacía? Dice Jesús que le decía al Padre: Señor, ten piedad de mí, que soy un pecador. Y dice Jesús: y yo les digo, en verdad les digo, que este regresó a su casa bajo la gracia de Dios. Este que se reconoce pecador. Y dice el Señor una gran verdad, y ahí está la feliz noticia. Dice Jesús: porque el que se engrandece será humillado, pero que el que se humilla será enaltecido. Y esto mismo nos enseña nuestra Madre en el Magnífica. En Lucas, recuérdate que nuestra Madre proclama este Magnífica y dice que enaltece a los humildes y a los ricos los despide vacío. Ese es nuestro Dios, es nuestro Señor Jesús, que ha venido por ti y por mí, ha venido por aquellos, por los pecadores, que dice que yo no he venido por los sanos, sino por aquellos enfermos, pues los sanos no necesitan la medicina. ¿Qué quiere decir? Que tú y yo hoy podemos estar felices y contentos. ¿Por qué? Porque tenemos a uno que es nuestro Señor Jesús, que ha muerto por ti y por mí. Y como dice en el libro de Isaías 53, dice que ha cargado con todas nuestras dolencias. Este es Jesús, el que le dijo a la adúltera: yo no te
Decir, si ellos no te condenan, yo tampoco te condeno. Y sin embargo le dijo, yo te perdono, vete en paz, como diciéndose, a partir de ahora ha llegado la gracia a tu vida. Hoy el Señor nos invita a volver al Señor. También en la primera lectura del libro de Oseas, en el capítulo 6, nos dice hoy que nos ofrece nuestra amada iglesia, volver al Señor, porque el que te hirió te sanará. Esta es la feliz noticia, que nosotros al reconocernos débiles, al reconocernos pecadores, entonces dejamos que Jesús sea quien venga a cargar con nuestras debilidades. Y hoy nos dice el Señor a ti y a mí, yo cargo con tus debilidades. Y el Espíritu Santo es quien santifica. Es un proceso lento y evolutivo, pero no estamos solos. Dios es quien nos lleva de la mano. Dice Jesús, yo cargo con tus debilidades. Acércate a mí y cree y alcanzarás entonces la victoria. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos vencer. Vencer con aquel que ha vencido en la cruz. Vencer con Jesús, que ha vencido la muerte y nos ha dado vida y vida en abundancia. Ese es Jesús que nos lleva de la mano en este tiempo de Cuaresma, en este tiempo de desierto, pero nos dice hoy a ti y a mí, levántate. Así como le dijo al paralítico, toma tu camilla y anda. Y entonces cuando los demás se quedaron asombrados de que Jesús le había perdonado los pecados, dice Jesús, es lo mismo, levántate o decirle tus pecados quedan perdonados. Es hermoso también lo que hizo esta mujer que le echó el perfume en los pies a nuestro Señor cuando estaba en la casa de uno de los fariseos. Y dice que Jesús le dijo a Pedro, Pedro, a estos deudores, unos que debía 500,000 talentos y otros 10,000, ¿quién tú crees que puede haber amado más o demostrar más amor? Y dice Pedro, al que se le ha perdonado más. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy tú y yo, el Señor nos invita a ser esos humildes, esos que se dejan caer en las manos de Dios. Esos que sabemos que no estamos solos, que quien lleva nuestras vidas es el Señor, que nos ha regalado el Espíritu Santo, que es la fuerza que viene de lo alto, que nos permite permanecer firmes y de pie. Porque los que confían en Dios, dice en Isaías 42, versículo del 17 en adelante, los que confían en el Señor le nacen alas como las águilas. Y entonces, ¿temor a qué? A nada. ¿Miedo de qué? De nada. ¿Por qué? Porque nuestras vidas están en las manos de aquel que todo lo puede. Así que yo te invito a que pases feliz resto del día. Dios te bendiga, a ti, a los tuyos, pero recuerda, sé feliz, pero trata también de hacer feliz a los demás. Bendiciones. La paz. Somos Familias Unidas. Dale like, suscríbete, dale a la campanita